Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Décima etapa del Tour de Francia concluida, primera jornada más o menos de montaña, todavía sin los grandes puertos que nos esperan estos días, pero un primer test importante con acción entre los favoritos, con diferencias también en línea de meta y un desgaste brutal. Afortunadamente para el pelotón, mañana tienen una jornada de descanso y van a poder recuperar bastante, pero vaya día que hemos vivido de ciclismo, con una victoria sobre todo espectacular de Simon Yates, que ha conseguido imponerse en una fuga hiper exigente, muy numerosa y con una calidad de corredores portentosa. Ciclistas que ahora veremos y que en otro tipo de carreras, de escenarios, serían claros favoritos también a estar peleando por el podio, incluso por la victoria en una clasificación general de una vuelta de una semana, incluso en alguna gran vuelta que han estado nombres ahí metidos, o directamente en clásicas importantes. Y luego entre la lucha ahí en esos puestos importantes de la carrera por ese maillot amarillo, hemos vuelto a ver un ataque de Tadej Pogačar que ha respondido a la perfección Jonas Vingegaard. Nadie más ha podido aguantar, y el Visma, que ha vuelto a estar a la ofensiva, pero una y otra vez buscando desgastar y sobre todo aislando a Tadej Pogačar, que hoy se ha notado mucho la ausencia de Joao Almeida y también de Pavel Sivakov, que rápidamente se ha quedado descolgado hoy, que se lo ha tomado con calma porque las piernas no iban. Y empezamos como siempre, eso sí, recordaros que le dejéis un like a este vídeo, que os suscribáis al canal, que es completamente gratis, que ayudáis mucho a que esto siga creciendo, ¿no? Que mejoremos como comunidad, lógicamente. Y que además pues me sigáis también en las redes sociales, que las tenéis siempre en las descripciones de los vídeos. Y ahora sí que sí, arrancamos comentando lo que ha sido esta jornada, porque hemos tenido una fuga con 29 ciclistas y además de un calibre enorme, ¿no? De mucho peso entre el pelotón, unos cuantos nombres del Education First, entre ellos Bodán, que ya estuvo el otro día en la fuga y que se mueve muy bien en este tipo de terreno, con Ben Healy, hemos tenido ahí a Paret Pentre, teníamos a Castrillo e Iván Romeo por parte del Movistar, estaba también Quinn Simmons, Simon Yates con Campenaerts, que ahí el belga ha hecho un magnífico trabajo, Michael Woods, Storer, en fin, un sinfín de ciclistas top que poco a poco, pues evidentemente se han ido reduciendo, ¿no? Cada vez pues esa escapada pues se ha ido quedando con menos números. Y luego por detrás el pelotón con el UAE a la cabeza, intentando más o menos mantener cerca esa diferencia, pero que ha ido creciendo bastante y que ha llegado a estar casi en los 6 minutos ya en ese tramo final de la jornada. Igualmente, a partir de ahí lo que hemos visto es un Lenny Martínez que se había metido también por delante, muy combativo, luchando siempre por esos puntos, por esa clasificación de la montaña, que de hecho pues ahora veremos cómo queda, porque ha sido un gran beneficiado de esta jornada y con un esfuerzo y un sacrificio enorme por parte del ciclista francés, que ya antes de empezar el Tour dijo que iba a ir a por este objetivo, a cazar alguna etapa, la montaña, y que de momento de la clasificación general se desentendía, dentro de que había demostrado a lo largo de la temporada que quizá podía soñar con estar en un top 10, y ha estado peleando continuamente Lenny Martínez, mientras que la fuga pues se iba reduciendo también con un brillante trabajo del Education First, que ha sido sobre todo pues el que más ha dado la cara en esa escapada, primero con Sweeney, con Bodán, pero luego con el propio Ben Healy, que ahora veremos que ha terminado poniéndose en primera persona y olvidándose de los que venían detrás. Han forzado mucho la máquina, porque además de tener la victoria a tiro, que era un terreno que les venía muy bien a los corredores del Education First que se han metido ahí, lógicamente tenían esa aspiración del maillot amarillo, porque Healy estaba relativamente cerca en la general, le habían permitido meterse, y al final pues también es otra de las cosas que ha conseguido el ciclista irlandés en este día de hoy. Han ido forzando, hemos empezado a ver pues ya unos 45, 47 kilómetros de línea de meta, tras coronar una de esas cotas, pues ya movimientos, Ben O'Connor, Quinn Simmons, Ben Healy, lo han ido probando algunos corredores, ya con otros que se habían ido quedando descolgados. A partir de ahí se han terminado marchando en solitario estos nombres que veis en pantalla: Quinn Simmons, Ben Healy, Michael Storer también, Ben O'Connor, Timen Arensman y Simon Yates. Una locura de fuga, una locura de escapado. Es lo que comentaba hace apenas unos instantes, que estamos hablando de corredores que en otro tipo de escenarios, en otras carreras, serían claros favoritos para pelear por la victoria y soñar con los primeros puestos, y que al final luego en el Tour les terminamos viendo en un rol diferente, trabajando para otros líderes,
o incluso peleando muchas veces por la clasificación de la montaña y victorias de etapa cuando son corredores con un palmarés impresionante y por tanto pues una fuga muy difícil de tumbar, ¿no? Ya no solo por el hecho de ser tan numerosa, sino porque tienes estos caballos ganadores, ¿no?, aquí metidos y por mucho que apriete el pelotón no es nada fácil, ¿no?, reducir diferencias. Mientras tanto, en el pelotón lo que ocurría es que el Visma, que estaba un poquito más tapado, se ha puesto a tope un día más buscándole las cosquillas del Visma al UAE, a la carrera, y ha sido Tiesj Benoot el que se ha puesto a hacer un cambio de ritmo fuerte con Sepp Kuss a su rueda. Estaba ahí Oscar Onley, estaba ahí Kevin Bökeland, más o menos en las primeras posiciones, pero ha llegado un punto en el que Benoot y Kuss han abierto un hueco con el pelotón, que estaba cada vez más reducido, que estaba ya bastante enfilado, y en ese momento se ha quitado justo Benoot en este frame, justo que estáis viendo, esta misma imagen, justo en este instante se ha quitado el belga, se ha puesto Sepp Kuss a tirar, Onley se ha ido con él, se ha movido también, Arkea ha hecho un muy buen trabajo por detrás, ayudando a Bökeland también para cerrar ese hueco, y el grupo pues ya se ha quedado mucho más reducido. El tema es que en cuanto también se han ido reagrupando y juntando estos corredores, ha saltado Matteo Jorgensen con mucha fuerza, y esta vez sí que sí, Tadej Pogačar a su rueda, Jonas Vingegaard que respondía, Roglic que se le había visto muy bien en este momento en la etapa, sorprendente porque llevaba unos días bastante malos cediendo tiempo, Lipovic que intentaba reaccionar, en fin, el grupo que se seguía seleccionando. UAE volvía a retomar un poquito la calma, Decathlon que también se organizaba bien y que en algunos momentos ha llegado a tirar un poquito, y lo hemos escuchado en una de esas radios que ha trasladado la realización del Tour. Mientras tanto, coronando ya esa penúltima cota de la jornada, ese ascenso de segunda categoría que teníamos, Jorgensen vemos que ha vuelto a atacar, Pogačar que estaba ahí únicamente ya con Narváez y con Adam Yates, y el Visma pues en superioridad numérica moviéndose con Jorgensen en varias ocasiones, Sepp Kuss que también lo ha probado, y es que es lo que estaban intentando, ¿no?, jugar, romper al UAE, dejar solo a Pogačar y con un aspecto pues muy agresivo, ¿no?, a nivel táctico. De hecho, pues lo vemos ya en el momento en el que coronaban, estaban a puntito, pues se ha producido ese corte, ¿no?, con el Visma, con Sepp Kuss, con Jorgensen a la cabeza metiendo muchísimo ritmo, pues veíamos como Enric Mas, como Carlos Rodríguez sufría, como Bökeland sufría también, como Esquilmos se había quedado incluso un poco antes y es el más damnificado de la jornada de hoy, que ha cedido, y ahora lo vais a ver, bastante tiempo el danés, pero estos ya estaban sufriendo y de hecho no han llegado a entrar, salvo Carlos Rodríguez, que ha hecho un descenso prodigioso, como siempre suele hacer, y esos metros, esos 5 o 10 segundos a lo mejor que podían llegar a tener, pues el español sí que ha sido capaz de cerrarlos, no en el caso del resto de corredores que estáis viendo en imagen ahora mismo. Mientras tanto, pues justo cuando a falta de 3 kilómetros de meta más o menos iba a arrancar esa última subida muy exigente, sobre todo el inicio, pues Simon Yates ha arrancado, ¿no?, terminando ese descenso, arrancando ahí con fuerza. Ben Healy ha tratado de reaccionar, lo que pasa es que Healy se había puesto a tope, ya sin mirar atrás, un poco pues el estilo de siempre también del irlandés del Education First, ¿no?, que al final él se pone muy fuerte, es capaz de ir haciendo un destrozo, a Quinn Simmons lo han dejado fuera, se han quedado los otros ahí en cabeza de carrera, y por tanto pues eso también le ha hecho penar a Healy un poco en la última subida, pero claro, al final pierdes muchas opciones de victoria de etapa por correr de esta forma, por muy bueno que seas y por mucho que asfixies a tus rivales, pero yo creo que también ha empezado a pensar, y se lo habrán dicho desde el equipo, en ese maillot amarillo, porque lo tenían a tiro y sabía que si él se ponía a tope, quizá podía conseguirlo, como ha sido el caso, ¿no? Y aquí pues ya ha sido un festival de Simon Yates, ha intentado reaccionar O'Connor, que se ha soldado a su rueda, pero otra vez le ha vuelto a cambiar el ritmo Yates, Arensman también ha intentado ir, y más o menos ha estado así Arensman con esta diferencia, unos 5 segundos con Simon durante un par de kilómetros o 1,5 kilómetros. Lo que pasa es que se veía, ¿no?, simplemente a nivel gestual, como Arensman lo estaba dando absolutamente todo, como iba completamente al límite, y Simon iba pimpante, iba fácil, o al menos daba esa impresión de tener todavía mínimo un cambio de ritmo más. Ya sabemos que por palmarés, por corredor, dentro de que todos los que estaban ahí son ciclistas de un nivel altísimo, Simon es aún mejor, ¿no? Y yo creo que lo ha demostrado su carrera deportiva, viene de ganar también además el Giro de Italia, y sí, se está enfrentando a Arensman, a Healy, a O'Connor, que son ciclistas de una calidad brutal, pero Simon Yates es Simon Yates, y se veía, ¿no?, Arensman retorciéndose con un gesto de mucho sufrimiento, y Simon que tenía algo más de facilidad, como así ha sido finalmente, ¿no?, y ha podido apretar un poco más esos últimos metros para, oye, asegurarse la victoria con algo más de calma ante la presión del ciclista neerlandés.
Y por detrás lo que ha ocurrido es que Tadej Pogačar se ha movido. Hemos visto a Lipovic, Remco, que tímidamente también han tratado de salir. Ahí no hemos visto realmente, sobre todo con ese movimiento en el que ya estaba Remco, que estaba Lipovic ahí metidos. Da la impresión de que ha sido el propio Tadej Pogačar el que ha cerrado esos huecos, pero justo no lo hemos podido ver con la realización. Entiendo que habrá sido el esloveno. Sea como sea, en cuanto han cerrado ese hueco, ha saltado con una fuerza descomunal, como siempre Pogačar, con su explosividad característica, y Jonas Vingegaard, soldado, sin darle ni un solo metro a Pogačar, y le ha aguantado al maillot amarillo un nuevo ataque, segunda vez que lo hace ya en este Tour de Francia, y luego el Mur de Bretaña, pues también que esos últimos metros en ese sprint, mientras que todos los demás cedieron un par de segunditos, Jonas también se soldó con bastante fuerza a su rueda, y el resto vemos que no podían, ¿no? Onley sufriendo, Remco, que era el que intentaba poner un poquito de ritmo, pero que no tenía fuerzas como para seguirles, Johannesen, Roglic, Felix Gall sufriendo, Carlos y Enrique también se estaban quedando ya cortados, Boquelán, y al final pues esto es lo que nos ha deparado, un ataque violentísimo de Pogačar. Han terminado entrando ahí con Lenny Martínez y se han quedado con calma, en vez de darle continuidad el esloveno y seguir apretando, o el propio Jonas dar la cara, pues Lenny, que venía de la fuga y que evidentemente el ritmo que podía mantener en ese momento era inferior, ¿no? Claramente, bueno, pues se han dejado llevar ya hasta línea de meta ese último kilómetro a su rueda, y por tanto, pues por detrás, como ahora vamos a ver, han sido capaces de hacer casi prácticamente neutralizar esas diferencias que habían abierto en Saint-Amand, ¿no? Así que, bueno, estas son las diferencias de la etapa. Simon Yates con una victoria impresionante para él, para el equipo Visma, que refuerza mucho a nivel mental y les da pues aún más potencia, aún más gas, seguramente, ¿no? Para lo que queda de Tour de Francia, por delante de Arensman al final en 9 segundos, 31 para Ben Healy, 49 Ben O'Connor, Storer a 1.23, Blackmore a 3.57, Anders Halland Johannesen a 4.38, y luego ya 4.51 ha entrado Lenny Martínez con Pogačar y Vingegaard a rueda, y solo 3 segunditos es lo que les han picado al final Florian Lipovic con Matteo Jorgensen, y ya 6 a 4.57 Remco Evenepoel, Oscar Onley, Johannesen y Primoz Roglic, sufriendo más Felix Gall, que ha entrado a 5.11, 20 segunditos con Tadej y con Jonas, a Carlos Rodríguez, que ha entrado a 5.15 con Gegard. Luego Higuita, Boquelán ya 5.37, Enric Mas 5.43 y Matías Esquilmos, que decía que era el que más había sufrido, Levis, que ha entrado finalmente a 7.41 en línea de meta y ayudado también por Quinn Simmons. Esto es lo que nos ha deparado el día de hoy, estas son las diferencias, la clasificación general, y ahora entramos también un poco a analizar lo demás, queda de esta forma: Ben Healy al frente por 29 segundos sobre Pogačar, llega de líder al día de descanso, 1.29 con Remco Evenepoel, 1.46 con Jonas, 2.06 Matteo Jorgensen, 2.26 Kevin Boquelán, 3.24 Oscar Onley, 3.34 Florian Lipovic, a 3.41 Primoz Roglic, y cierra el top 10 Johannesen a 5.03. Gall ya a 5.38, 5.44 ya Carlos Rodríguez, y Enric Mas a 5.56, que es otro de los más damnificados, de los que más ha tenido que sufrir en la jornada de hoy y de los que peor iba de piernas. Así que bueno, ya diferencias más que interesantes en la clasificación general. Al final tampoco se han abierto tantos huecos, ¿no?, entre los nombres importantes, se sigue manteniendo todo muy abierto. Por puntos, Jonathan Milan, que sigue al frente con bastante holgura, y la montaña para Lenny Martínez, que hoy el haber hecho esos esfuerzos que luego pues le han hecho sufrir en la parte final, pues le han permitido vestirse de líder de la montaña por delante también de Ben Healy. Una situación que además pues nos deja en la clasificación de los jóvenes también a Ben Healy, por tanto, como el nuevo maillot blanco. Lo que pasa es que al llevar el amarillo, pues estará Remco todavía vistiendo este maillot, cedido por el irlandés, y por equipos el Visma Lease Bike, que aumenta diferencias y manda ya a 16.45 al equipo UAE, que hoy ha estado bastante desarbolado, ¿no?, dentro de que Narváez ha hecho un etapón, ha sido impresionante también lo del ecuatoriano, y que Adam Yates más o menos ha estado en su sitio, pero al igual que en el Giro, y lo llevamos diciendo toda la temporada, no es el Simon Yates de 2023 y de 2024, está un escalón por debajo de ese nivel, claramente, y va a ser fundamental igualmente para Pogačar. Veremos cuando lleguen las etapas de altísima montaña lo que puede ocurrir, pero de momento sufriendo toda la temporada Adam Yates y sin encontrar su mejor golpe de pedal. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del día de hoy? Pues un poco también en la línea de lo que se ha ido diciendo hasta ahora. El equipo Visma está haciendo un Tour de Francia espectacular, y es cierto que en la crono les han endosado mucho tiempo, ¿no? En el caso de Jorgensen quizá podía ser un poco más esperable y no está tanto para ganar el Tour realmente, quizá
puede llegar a soñar con un top 5 o el podio si pasa algo extraño, que me parece demasiado para el estadounidense. Pero sí, en el caso de Jonas Vingegaard, la crono fue un golpe durísimo y creo que están sabiendo correr muy bien. Y de hecho el propio danés, en cuanto ha cruzado la línea de meta, es uno de los puntos que ha destacado Jonas Vingegaard, ¿no? Es que Jonas ha dicho que hoy estaba súper feliz por la victoria de Simon Yates, que se alegraba muchísimo y que era un día importantísimo para el equipo Visma. Y todo ello porque, claro, Simon gana la etapa, pero no solo eso, sino que él ha vuelto a aguantar a Tadej Pogačar y ha dicho Jonas Vingegaard que está muy, muy contento por las sensaciones que ha tenido en esa subida final durante todo el día y encima con el trabajo del equipo, todos los ataques que han hecho, siguiendo su plan, que es lo que están repitiendo todos los días. Tenemos un plan. El plan no era hoy tirar para que Pogačar mantuviese el amarillo, que era algo que, bueno, si está ahí, vale, pero que les daba un poco igual hoy, sino realmente lo que todos entendemos es seguir haciendo la carrera durísima, aislar a Pogačar, sorprenderle a nivel estratégico para ganar la carrera como ya hicieron en el Giro de Italia, que la ganaron por estrategia dentro de que Simon Yates volase esa 20ª etapa en la Finestre. Y a ver lo que puede hacer Jonas también cuando lleguen las etapas de altísima montaña, porque en un terreno en el que a priori Tadej Pogačar debería ser superior, aunque sabemos que Jonas Vingegaard es espectacular también en este tipo de recorridos, pues le ha sido capaz de aguantar, ¿no? Y es algo que no veíamos desde 2023 realmente. El año pasado no ocurrió ni una sola vez que esos ataques violentos de Pogačar Jonas aguantase a su rueda. Y es la realidad. En 2024 Vingegaard no fue capaz de aguantar ni un solo arreón de Pogačar y este año le ha aguantado todos. Sufriendo mucho el primero que vimos en esa cuarta jornada cuando ganó Pogačar. Hoy con mucha más facilidad, en un terreno aún más exigente y un esfuerzo un poquito más largo, ¿no? Que le viene mejor a Jonas, no tan explosivo con esas rampas como vimos en la cuarta jornada. Pero sea como sea, la actitud en Visma está siendo una locura y tienen que estar súper contentos. Y yo creo que también es el punto que nos tenemos que quedar todos pensando en verle el atractivo al Tour de Francia, porque llegábamos con un Pogačar que sobre el papel iba a ser muy superior a los demás, que ojo, que sigue de líder, con bastante ventaja, con un equipo que pese a que se ha debilitado con un Almeida que está fuera de juego y con un Sivakov que hoy se ha borrado del mapa haciendo una etapa un tanto incomprensible para un corredor de su calidad, ¿no? Simplemente pues no habrá tenido el día y veremos si, además ahora con esta jornada de descanso este martes, pues puede recuperarse un poco y vemos al mejor Sivakov, que sabemos que es una pieza clave dentro del equipo también y un corredorazo que va muy bien en muchos terrenos. Veremos cómo juega eso ahí el UAE, cómo puede progresar Adam Yates, Narváez, Belens, qué trabajo van a hacer, que quizá en las etapas más duras de montaña puedan desaparecer un poco antes que lo han estado haciendo hasta ahora. Tiene una papeleta difícil ahí UAE con esa ausencia de Joao Almeida, pero igualmente Pogačar, hasta que se le demuestre lo contrario, sigue siendo el número uno en una carrera como el Tour de Francia. Y de hecho es que, bueno, hoy no podemos decir ahora como tal que está de líder porque Ben Hill se lo ha arrebatado, pero bueno, virtualmente, por así decirlo, el esloveno sigue siendo el maillot amarillo de esta carrera, ¿no? Y en cuanto llegue otra jornada interesante, de hecho, por no decir que el propio miércoles ya igual Ben Hill pierde el amarillo, yo creo que lo puede defender, pero no sería descartable que ya Pogačar igual se lo arrebate nuevamente ese día. Ahora veremos también la etapa que vamos a tener el miércoles después del día de descanso, aunque yo creo que habrá que esperar un poquito más al jueves. Igualmente, Pogačar está haciendo todo lo que tiene que hacer, está en un estado de forma brutal, no falla ni un solo día, se defiende perfectamente, aun teniendo un equipo ahora ligeramente inferior, ¿no?, al Visma, que lo ha hecho perfectamente a nivel estratégico hoy otra vez. Pero es que Pogačar es impecable y bueno, no ha podido soltar a Jonas Vingegaard de momento en lo que va de Tour de Francia. Es algo que, insisto, no veíamos desde hace varios años, no ocurrió la temporada pasada. Es muy esperanzador para que tengamos un gran espectáculo ahora en esta segunda y tercera semana de carrera, después del día de descanso ya, porque, bueno, independientemente de que Tadej esté al frente, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es precisamente con eso, que se puede soñar con que el Tour vaya a estar más abierto, porque a lo mejor, aunque en el mano a mano Pogačar siga siendo superior a Vingegaard, que hasta ahora no le ha soltado, pero no hemos tenido los puertos más duros, igual llega la primera etapa con un puerto realmente exigente de primera categoría, fuera de categoría, arranca Tadej y descuelga a todos, como yo creo que en el fondo más o menos todos seguimos también pensando. Viendo un poco la situación de carrera,
damos por hecho que el Visma va a seguir buscando apretar, sorprender, forzar al UAE de cualquier manera y creo que es un atractivo más que interesante y vamos a tener esa lucha muy, muy bonita de aquí a París, ¿no? Así que habrá que estar pendientes de ellos. Jonas Vingegaard también con buenísimas sensaciones y sobre todo eso, teniendo en cuenta que sí, que está lejos de Pogačar en la general, que tiene mucho que recuperar, pero que no ha llegado todavía a su mejor terreno y que le estamos viendo en la forma de su vida, ¿no? Él mismo lo ha dicho, así que veremos si es suficiente o no, como para al menos plantarle batalla a Tadej Pogačar y darnos un Tour de Francia más igualado, que podemos decir que por sensaciones, no tanto por diferencias porque esa crono ha hecho mucho daño a Vingegaard, pero al menos sí que por sensaciones volvemos un poco a esa dinámica de 2022-2023 con duelos igualados entre ellos, ¿no? Porque el año pasado, repito, que cada vez que Pogačar arrancaba se iba con mucha facilidad. Así que veremos qué ocurre de aquí en adelante porque tiene que llegar todavía lo más duro y puede cambiar esto radicalmente. Y lo que queda claro también es que, al igual que todas estas temporadas pasadas, va a haber una lucha por ese maillot amarillo entre Pogačar y Vingegaard, si es que Vingegaard es capaz en esos días de aguantar realmente y de plantar batalla, y luego por el podio, porque se ha visto que Remco no ha tenido capacidad de reacción en esa subida, que el año pasado en ciertos momentos sí que la tenía, ¿no? Da la impresión de que quizá está un puntito por debajo, o es que los otros han vuelto a subir el nivel. Yo me atrevería a decir que pueden ser ambas, ¿no? Que incluso Remco también está un pelín por debajo y que los otros han mejorado un poco. Y luego Jorgenson está muy bien, Bochelano ya ha sufrido y es un poco también lo que dije al inicio del Tour de Francia, que llegaba muy bien Bochelán, pero que seguramente con el paso de los días y cuando empezasen a llegar jornadas más duras le veríamos sufrir, dentro de que sigue ahí metido en la general y lo estáis viendo y está haciendo un Tour impresionante. Oscar Onley bastante sólido, Lipovic y Roglic bien, y sobre todo Roglic, pues sí, en el final le ha costado un poco más, pero durante la etapa se ha dejado ver un poquito más, yo creo que ya es positivo, veremos ahora después del día de descanso cómo se va recuperando, cómo progresa, porque sigue ahí metido y creo que el podio todavía va a estar muy, muy abierto en este Tour de Francia, lo mismo Johannes en Feliz Gall, y lo más negativo, como es lógico, son las aspiraciones españolas, con un Carlos Rodríguez y un Enric Mas que siguen lejos de su mejor versión, que siguen cediendo tiempo, no están en su sitio, esa es la realidad. También es duro porque todos sabemos la calidad que tienen Carlos Rodríguez y Enric Mas y sabemos lo que pueden hacer en su 100%, lo que han demostrado, pero ahora mismo, pues bueno, Enric Mas está sufriendo bastante, Carlos Rodríguez también, se está dejando tiempo todos los días, siguen 12º y 13º en la general, en unas diferencias en las que lógicamente con todo lo que queda por delante puedes soñar con ganar muchos puestos, progresar y además, pues en el caso del propio Enric ya lo ha hecho, ¿no? 2020, aquel Tour que ganó Pogačar en su debut, Enric Mas, que también era el primer Tour con el Movistar, no lo empezó nada bien, se estaba dejando bastante tiempo esa primera semana y ya a final de la segunda semana y la última mejoró mucho las sensaciones y terminó metiéndose en el top 5 de la carrera, que podría ocurrir algo así, ¿no? Si esa final de la segunda semana, tercera, llega con un buen pedaleo, lo mismo en el caso de Carlos. Es cierto que no es especialmente esperanzador ahora mismo el rendimiento, da más la impresión de que van a seguir descolgándose. De momento yo creo que se aferrarán a la general y a que llegue ese terreno realmente exigente, a ver un poco dónde están respecto al resto, si son capaces de progresar y de encontrarse con un mejor rendimiento, pero bueno, puede que termine cambiando esa dinámica y que a lo mejor se centren más en alguna victoria de etapa puntual en la última semana, porque de momento no es para nada ilusionante y no están teniendo el Tour que seguramente a todos los que estamos aquí nos gustaría y sobre todo en general al aficionado al ciclismo, porque son dos corredores que han demostrado que tienen potencial como para estar más arriba y es una pena que no estén al 100%, ¿no? Un poco lo que ocurre con Roglic, ¿no? Verle sufrir que no está al 100%, pues no es del agrado de nadie, pero bueno, esto es lo que nos ha deparado el Tour de Francia hoy, un poco el análisis que había que hacer, así que bueno, veremos un poco también esa lucha por el podio que va a estar muy abierta y muy entretenida y sobre todo hoy teniendo en cuenta que a Pogačar le han aislado y que ha habido momentos en los que aunque más tímidamente y sin muchas fuerzas ya ha salido Onley, ya ha salido Remco, ha salido Lipovic y ojo con ese punto y todos los aliados que puede llegar a tener el Visma de aquí en adelante porque la va a seguir liando estratégicamente, va a funcionar muy muy bien y ya lo hemos vuelto a ver hoy. Y ojo ahí que en algún momento se le puede complicar bastante a Pogačar para controlar los movimientos de todos, que tenga que levantar el pie y que empecemos a ver alguna que otra sorpresa. No sé si tanto para ganar el Tour, evidentemente, porque están en otra liga,
pero bueno, que ya tenga situaciones de carrera mucho más complejas, ¿no?, que afrontar. Y luego os quería mostrar una de las anécdotas de la jornada, que es el Picnic Post-NL, que lo ha publicado en sus redes sociales a Romain Bardet, ya retirado después de ese Criterium del Dauphiné, repartiendo bidones durante la propia etapa. Imagen cuando menos curiosa, ¿no?, ver a un ciclista que se acaba de retirar, que ha sido 2 veces podio en el Tour de Francia, repartiendo bidones. Nuevo rol ya para el ex ciclista francés. Así que bueno, uno de los detalles bonitos, ¿no?, también de la jornada que tiene el ciclismo, ¿no?, un corredor de su caché, pues poniéndose también en este rol y la pasión, ¿no?, que tiene este deporte y que no se ve realmente en muchos otros sitios. Y comentar la etapa del miércoles, aunque seguramente mañana también estemos por aquí analizando un poco todo lo que ha ocurrido, lo que puede pasar. Veremos si al final traigo a alguien por aquí al canal o no, para hacerlo un poquito más a modo de charla y análisis más tendido, ¿no?, y hablando todo pues con más calma. Igualmente, la etapa del miércoles va a ser esta, en Toulouse, 156,8 kilómetros, y como veis vuelve a ser un día que tiene una zona final de repechos continuos, subidas muy cortas, un poco al estilo de lo que hemos visto en esa segunda, en esa cuarta jornada, que va a ser muy exigente y sobre todo con una cota que se corona a 9,5 de la línea de meta, de tercera categoría, 800 metros al 9,8% de pendiente media, que es una auténtica locura, y que es esta Côte de Pets David, que tiene un pequeño descanso al 5%, pero que, como veis, empieza y acaba con unas paredes descomunales, ¿no? Y sobre todo, pues estos últimos metros que ya estáis viendo la locura, cómo se dispara el perfil, ¿no? Y la comparación simplemente con este inicio, que es al 11%, o este tramo que es al 13%, y vemos claramente cómo se desmarcan, ¿no?, los últimos metros, que es un muro brutal y perfecto para que Tadej Pogačar vuelva a soltar un ataque demoledor ahí pensando en la victoria de etapa. Y por eso decía antes que igual Ben Hill ya puede llegar a perder el maillot ese día, aunque es un terreno en el que va bien. Como ataque Pogačar, en esas rampas no le sigue nadie salvo Jonas Vingegaard. Así que, bueno, habrá que ver, ¿no?, porque va a ser interesante ese final, pueden ocurrir cosas, y viendo la actitud del Visma, no descartemos tampoco ciertos movimientos de otros corredores. Y luego, que igual lo habéis visto ya porque está la pestaña abierta, comentar también que ha salido el que posiblemente sea el calendario de Mikel Landa, recuperándose de ese abandono en el Giro de Italia, que podría volver a ponerse un dorsal, podría volver a competir en un par de semanas en esa clásica de San Sebastián el día 2 de agosto, ir a la Vuelta a Burgos, que arranca el día 5 y termina el 9, y luego estar en la Vuelta a España, que arranca el 23. Así que este podría ser el calendario también del ciclista español. Veremos cómo llega, cómo se puede recuperar y si finalmente pues hace este calendario, pero en principio es lo que ya está determinado, establecido para el vasco, ¿no? Así que, bueno, estaremos pendientes de todos. Dejadme, como siempre, en los comentarios vuestras impresiones de la jornada de hoy, si compartís o no estos análisis que he ido haciendo, cómo veis la carrera de aquí en adelante, qué os ha parecido de momento este primer bloque, estos primeros 10 días del Tour de Francia. Y como digo siempre, pues seguidme también en las redes sociales, que las tenéis todas en las descripciones, que seguimos haciendo contenido diferente, que de hecho ahora en un rato seguramente tendréis un vídeo por ahí también. Al igual que la cuenta de motor, que lo recuerdo que también está por ahí, que hacemos contenido guay y que además está funcionando bien desde que creé esta cuenta hace 3 semanas, creo ya más o menos. Así que nada, las tenéis por ahí en la descripción del vídeo y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!